Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, sí? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por venir. Yo hice muchas presentaciones en los últimos 20 años, un poco más. Esta es bastante especial porque es una presentación de libros que ya presenté. Todos estos libros que están acá fueron presentados durante los últimos 20 años. Y lo que presento ahora es como una recirculación de los libros, como una revuelta, una renovación y una reinvención de mis mismos libros, pero que de una forma muy generosa, Penguin decidió reeditar en tapa dura. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Tapa dura, tapa blanda, es el mismo libro. Es el mismo libro, es el mismo libro, es el mismo texto, las imágenes son algunas las mismas, en otros casos las hemos hecho de vuelta, o las hemos mejorado, o no sé, modificado. Pero para mi forma de ver los libros no es el mismo libro, no es el mismo libro. Y ese es un pedido incluso, que en unas charlas que tuvimos con Ame, con Juan y con la gente Penguin hace no tanto tiempo, y el hecho de entender hoy al libro como un objeto atesorable es para mí importantísimo. Es importantísimo. Un objeto atesorable, un objeto que un niño pueda o una niña pueda leer hoy, o le pueda ser leído por sus padres, sus madres, sus tías, quien sea, y probablemente en no tantos años, y eso es lo que yo hoy empiezo a ver, una forma, que me llega a la edad, se lo vuelva a leer el mismo libro a su hija, a su hijo, y así, ¿no? Esa generación y esa historia que tienen los libros con nosotros, con esa historia afectiva que tenemos con los libros, es una de las causas principales por la que yo hago libros, por la que yo escribo y por la que yo ilustro y por la que yo genero este tipo de cosas bellas. De cosas bellas me refiero al género libro, ¿no? De cosas que nos transmutan y que transportan no solo contenido, sino transportan vínculos hacia algo mejor. Transportan que el vínculo de una madre a una hija se convierta en un lazo aún más cercano, si eso es posible. Y eso para mí es importantísimo. Siempre yo dije que los libros que hago los hago para los vínculos, no son para niños, no son para niñas, no son para madres, son para los vínculos. Y esto es la forma de reforzar aún más y hacer más sólido, miren esto, el libro. En un momento del mundo, del país, en donde las cosas no están tan sólidas, simplemente están más agresivas, más histriónicas, más gritonas, el hecho de apostar a un libro sólido, que es finalmente un transporte de la sutileza, de la poesía, de las cosas que nos modifican profundamente la forma de actuar, es algo que a mí me importa mucho. Vamos a empezar, no tenemos tanto tiempo, podría hablar solamente 50 minutos del amor al libro y por qué no estos libros, sí tienen que tener estos libros, por favor, pero además todos los libros que a ustedes les gusten tener, les guste adquirir, les guste relacionarse con, ¿no? Imagínense, yo a veces siempre pienso una cosa cuando veo un libro. El otro día me compré un libro de Alessandro Barico que me pareció que era carísimo. Digo, ay, qué caro que está este libro, este que hablamos de Game, librazo. Digo, ay, no, qué caro. Después dije, este tipo se pasó, y sabía yo, 7 años estudiando para hacer este libro. Y yo lo voy a comprar por esta plata, que sigue siendo plata. ¿Cuál es el valor de un libro? ¿Cuál es el valor de la historia de esta persona, ¿no? Y me hace acordar también a la anécdota esa que le hacen, que tiene Picasso, que es hermosa, que está en un bar y se le acerca un niño. En realidad hay un niño al costado con su padre y el padre le dice, andá que ese es Picasso, andá a decirle que te haga un dibujito. Y el niño va y le dice, Pablo, ¿me hace un dibujito? ¿Me hace una paloma? Y Picasso le hace una paloma en 2 segundos. Dice, toma, son $5.000. ¿Cómo $5.000? Entonces el padre vuelve enojadísimo, le dice, ¿cómo le vas a cobrar $5.000 a un nene por una paloma que existe en 3 segundos? La hice en 40 años. Eso es lo que hay atrás de un libro también. Eso y la gente que trabaja en un libro y todo lo que hoy está como invisibilizado. Entonces, visibilizar ese esfuerzo de todos, de las editoriales, de los editores, de los imprenteros, de los correctores,
de la parte de prensa. Hay un montón de cosas por detrás de la maquinaria bella que genera un libro y el autor. Esto que vamos a ver, ¿hacia dónde apunto? ¿Acá? No. O al revés. Ah, pero no sé dónde tengo que apuntar. ¿Allá? ¿Tiki? ¿Arriba? Como al cielo. ¿Al cañón? Ahí pasó, ahí pasó. Ahí pasó. Ah, pero es como de... Ahí está, no, ahí lo reiniciamos. Ah, está bien. Vamos a hacer un racontito. Son 10 libros. En 20 años, 10 libros. Uno cada 2, ¿no? Son 10 libros. Vamos a hablar de algunos un poco más, de algunos un poco menos. Me parece que es importante, para mí es importante este punto también, de decir, wow, 10 libros en 10 años. Y el primero, que fue el primero, es el libro del libro rojo, El brujo, el libro rojo de los hechizos. Horrible, el brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos. Otra cosa que necesito mencionar, este libro es la causa por la que yo estoy en Penguin hoy, que en su momento fue Random House, que en su momento se llamó Sudamericana, o Primera Sudamericana. Y en su momento este libro fue editado por Mariana Vera, que fue mi primera editora, y creo que fue de haber sido su primer libro editado en Sudamericana. Me acuerdo que éramos noveles ambos, hace 20 años. Yo necesito hablar de Mariana Vera, necesito que ella esté en esta sala, que está presente. Ella ya no está más en este mundo, estará en otro, pero está seguro muy presente. Cuando yo hablo de la religión y hablo de estas joyas que pasan acá, la tengo todo el tiempo en la cabeza, todo el tiempo en la cabeza. Yo no soy yo sin ella, seguro, y es alguien que me transformó la vida. Como muchos editores, acá tenemos a Ame, también desde este momento, vos quedate, pero mirá, se enojó Mariana. Perdón, Mariana, pero ¿qué iba a hacer? Era como parte. Mariana Vera fue la editora de Penguin, de Sudamericana, luego Random y Penguin, que me invitó a la editorial, se arriesgó a publicar mi primer libro en la vida, mi primer libro como autor. Yo ya ilustraba libros para Sudamericana, pero en un momento yo decidí que podía escribir, y eso fue así, yo decidí que podía escribir, no solo me animé, tomé la decisión de que había texto atrás de las ideas que yo tenía y que esas ideas podían transformarse también en esto que soy hoy, que es el autor integral. Entonces Mariana Vera es parte de mi historia fundamental. Este libro lo editamos con ella y habla de la magia. Habla de la magia de los libros, justamente. El libro rojo de los hechizos habla de la magia de los libros. Habla de la transformación. Habla del autopercibimiento. Una persona que se considera fea, una persona que se considera horrible, que todos alrededor la ven horrible. Sin embargo, suceden cosas. La magia es uno de los puntos que la modifican. Es un libro que tiene miles. Yo ya aprendí a escribir con este libro. Por supuesto, uno aprende a escribir con las lecturas. Uno aprende a escribir cuando se da cuenta de cuáles son las cosas que le gustan y cuáles son las cosas que no le gustan y por qué. Eso es muy importante para un escritor, entender cuál es su propio criterio. Yo aprendí a escribir cuando este libro me lo dejaron publicar, se publicó, se corrigió y funcionó como el primer artefacto que significaba, que reunía estos dos significados, que son la imagen y la palabra. La magia, por otro lado, y voy a ir nombrando varias cosas, es otro de los artefactos primordiales en la niñez. Cada uno de estos libros contiene un atributo de la niñez, porque son libros dedicados a la niñez. Segundo atributo, por supuesto, la imaginación. Rebelión en Tortoni, que está allá. Te los voy acercando, Pablo. Estoy muy contento porque ahora cuando vuelva a Bariloche, ¿no? Tania, que está acá, encontró un Citroën 13B igual a este y nos lo compramos. Hicimos un enorme gasto
Pero gracias a los abultados bolsillos de los derechos de autor, que es inimaginable, pudimos adquirir nuestro primer Citroën 3CV modelo 74. ¿Qué tal? Así que estoy muy feliz, muy, muy orgulloso de mi auto. Yo soy muy fan de los Citroëns. Bueno, esta es la historia de Tortoni, que, hablando de la imaginación, tiene una especie de pico de estrés, que es en este momento, y en ese pico de estrés le sucede que se le pincha la cabeza y sus pensamientos empiezan a verse en el aire, a hacerse visibles. Hermoso problema. Imagínense si todos tuviésemos, ahora lo que están pensando ustedes, ya estaríamos, sería un horror para todos, sería ingobernable y tendríamos que empezar a pensar a propósito diferentes cosas para que el otro no viera. Es como un problema que me encanta a veces pensar, ¿no? La imaginación, sin embargo, es intangible. Una de las facetas de los autores es que tenemos que hacer la imaginación, pasarlo de lo intangible a lo tangible, ¿sí? Hacerlas corpóreas, en un libro, en una obra de arte, en una escultura, en una cerámica, en una película. Esa es la idea de la imaginación cuando se vuelve tangible. En este caso solamente le trae problemas a Tortoni, y bueno, es un libro que yo traté en el que yo traté de vincularme con simplemente ¿qué pasaría si? Muchos de mis libros comienzan con esa idea tan simple, tan simple, con ¿qué pasaría si? Y es algo que, extrapolado y sacado de eso intangible que tiene la imaginación, es una hermosa fórmula para comenzar una idea, de cualquier tipo de idea. Una idea que puede terminar en un libro, en una canción, en una película o en una revuelta social. Pasemos a otro tema. Tercer adjetivo y atributo de lo que para mí es importantísimo incorporar en los libros. Por supuesto, todos estos libros tienen todos, pero algunos están especialmente dedicados a, por ejemplo, el humor. Excesos y exageraciones. Es un libro que está dedicado a los argentinos, dice, para nosotros argentinos, siempre exagerados. Gracias. Ay, sí, mejor tenerlos acá. Y claro, es un libro que supone la idea exagerada que tenemos de las cosas. Somos exagerados, somos esta exponencial generación de recursos, de ideas, de problemas, de soluciones, de movimientos, de antimovimientos, de reacciones. Y me parece que eso, en su propia riqueza, genera también es una fuerte materia prima para resolver lo que queramos, ¿no? Es un clásico de los argentinos, pero a mí siempre me pareció que este libro y todos los cuentos de este libro están descriptos y están escriptos por un rasgo, no sé, me gusta pensarlo así, como un libro que nos describe, y al describirnos a nosotros nos ayuda a definirnos también, ¿no? O a encontrar. Simplemente cuento esto. Este es un cuento, por ejemplo, todos los cuentos del libro tienen una relación con cosas que me han pasado, absolutamente, todos. Les cuento solo uno. Cuando yo vivía en Buenos Aires, estaba mucho tiempo, estaba trabajando en un diario, estaba como muy encorvado. No como ahora, que soy tan corpulento y ustedes me ven así, pero yo no era así. Entonces me anoté en un gimnasio, un clásico, es como comprarse la bicicleta fija, ¿no? Me anoté en un gimnasio, pagué un mes, porque dije con este mes, y del mes estuve media hora. Del primer día. Salí expulsado simplemente por la música. Pero resolví generar este texto, este cuento que se llama Físico-Culturísimo. No sé si es el que puse. Justo. Se los leo. Pongan algo más, dijo confiado Juan Carlos Tonelado. Se había propuesto batir el récord mundial de hombres forzudos y no iba a detenerse ahora.
Empezó con un auto, pero le pareció liviano. Agreguen algo más. Y se subió al auto una familia entera. Algo más. Y sobre el auto se subió el campeón mundial de comedores de pasteles sentado en un elefante. Algo más. Sobre el campeón mundial de comedores de pasteles se subió un colectivo lleno de turistas alemanes. Algo más. Sobre el colectivo de turistas alemanes pusieron una casita, pero pequeña. Algo más. Entonces llenaron la casita pequeña de luchadores de sumo. Algo más. Y arriba de la casa pusieron un piano de cola. Algo más. Sobre el piano de cola instalaron una pileta de natación con una colonia de vacaciones adentro. Ahí se detuvieron. Ya era de noche y a Juan Carlos Tonelado le daba miedo la oscuridad. Necesito anteojos. La mitad de lo que leí lo inventé, porque no leí una buena. Por favor, necesito anteojos. Están en... Ah, están acá, perdón, no están en... Creí que estaba allí. Bueno, así se hace un cuento en vivo. Bueno. Mientras los buscas tranquilos, yo les puedo decir que esta lectura de Pablo está en sus 3 audiolibros. Algunos de los libros están en el formato audiolibro, que también es importante que sepan. Bien. ¿Estamos, Pablo? Sí. Gracias, Amén. Esto viene también con los 20 años. Entonces, el humor tiene, por supuesto, su relación con ciertas situaciones, ciertos momentos, ciertas interpretaciones de cosas que nos atraviesan siempre. Cuando uno puede hablar con humor de ciertas cosas que son a veces hirientes, a veces conflictivas, pero siempre poéticamente descritas, hay un bálsamo. El humor y la poesía son ambos bálsamos indiscutibles y perfectos para hablar de un montón de cosas. Justo puse ahora tengo que leer este. Hablando del momento, es buenísimo. Me acabo de dar cuenta, y no lo escribí por el momento, pero fíjense ustedes cuando lo miren. Ahora este sí no lo voy a inventar. Motín a bordo. En el medio del océano helado flota un iceberg lleno de pingüinos enojados. ¿Están enojados porque van muy apretados? ¿Están enojados porque no saben cómo volver? ¿Están enojados porque hace cada vez más calor? ¿O porque el iceberg se derrite a cada minuto? Los pingüinos no responden y siguen su viaje. A veces alguno se tira al agua y emprende el regreso a nado. A veces todos aplauden y zapatean sobre el hielo con un ruido muy fuerte en señal de protesta. Los pingüinos siguen su viaje cada vez más enojados, posiblemente porque la que conduce es la jirafa. La voluntad. El hecho de leer un libro, el hecho de acercarse a un libro, incorporar, decidirse a someterse a un libro, ¿no? Decir, bueno, en este caso son libros que en tiempo de lectura directa va a ser corto, pero indirecta va a ser larguísimo, porque se van a leer cientos de veces. Los cuentos para niños, sabemos, y niñas, se leen muchísimas veces. No así una novela, que uno la puede leer una vez, 2 veces, 3 si le gusta mucho. Pero el hecho de la voluntad para mí siempre fue importante, no solo como escritor, como autor, sino desde el papel del lector, ¿no? La voluntad de generar algo que antes no existía. Y en ese punto aparece este libro, que salió creo que en el 2006, en el año 2006, fue un libro que editó Mariana Vera también. En realidad tuvo que adquirirlo de una forma muy visionaria, si se quiere, a otro país primero. Y para mí fue también una jugada hermosa de ella, un momento en donde yo aprendí a confiar también en la decisión de otros sobre mis libros. Uno no sabe si sus libros van a ser buenos o malos. Tiene un instinto de decir, me quedó así, me parece que está bien, no mucho más. Nadie va a decir, bueno, sí, hay gente que lo dice. Yo no. Nah, es espectacular. Esto es espectacular. No, yo nunca lo hice, creo. Pero sí entiendo que es importante el apoyo de otras personas en esto. Mariana, como expliqué antes, fue fundamental.
El diario Capitán Arsenio cuenta la historia y acá vuelvo a sacar este punto de que todo proviene de ciertas partes de mi propia historia, de mi propia persona, pero este cuenta la historia de este personaje que se llama Manuel J. Arsenio, que vive en la Patagonia en el año 1780, previo a los hermanos Wright. ¿Por qué digo esto? Porque es un personaje que intenta inventar la máquina para volar, cuando aún no existía, ni los hermanos Wright, ni el fundador o el precursor de la aviación que se llamaba Otto Lilienthal, un alemán. Entonces, este argentino en el 1780, en la Patagonia, con sus conocimientos, intenta construir la máquina para volar y a partir de una repetida sucesión de fracasos, va avanzando en su sueño de forma un poco lastimosa, pero irrefutablemente decidida, ¿no? La voluntad, en este caso, termina siendo más importante que el éxito. El libro son 2 libros, pero tiene un proceso de escritura y de narrativa que en ese momento yo había aprendido, porque en el momento que yo escribí este libro trabajaba en el departamento de infografía de Clarín y aprendí a hacer infografías. Entonces decidí que podía ser una buena forma de construir el libro haciendo infografías de esto, que son sus diarios de vuelo, minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo en ¡Uy! Muchas cosas. El tiempo, minuto 1, minuto 2, así, minuto 9, él va contando de una forma descarada y totalmente ficcionaria y muy alejada de la realidad lo que le va pasando. Por ejemplo, en el que dice 5, uno ve que es el de hámster se tiró en paracaídas. Este es el Hamstertronic. Dice, el piso se aproxima a una velocidad preocupante. Mi calma, sin embargo, es plena. También muy argentino. El quemador de ilusiones. Todos tienen como un final similar, todos tienen una relación similar, pero todos estos inventos están construidos sobre inventos reales. Sobre inventos reales. Este es el motor a reacción, por ejemplo. Y en una parte, bueno, acá no pongo pero el libro está construido en 3 voces. La voz de un autor, de un locutor inicial, el diario del Capitán Arsenio, que es los textos de él, ¿sí? Y por supuesto este diario de vuelo. Y en la parte del locutor, o lo que sería el narrador en off, que sería yo en este caso, cuentan cómo se construye un motor a reacción. Y bueno, es parecido a esto. Sale mejor, pero es parecido a esto. Ahí. El juego, otro de los atributos indispensables. El juego. La parte lúdica, ¿sí? No contento con una primera salida del Capitán Arsenio, hicimos una segunda, no secuela, sino precuela. El Capitán Arsenio de niño, el sueño del pequeño Capitán Arsenio. Este salió varios años después del primer libro, como 10 años después. Y el sueño del pequeño Capitán Arsenio, a diferencia del anterior que generaba teorías sobre la máquina para volar, lo que hace es tratar de construir en este diario de inventos cosas que ya conocemos, pero que él inventó primero. Por ejemplo, el ascensor, llamado por el Capitán Arsenio el chancho va. Una particularidad que tienen todos estos libros es que son cosas que funcionan. Si uno las construye, definitivamente funcionan. Vamos a ver cómo funciona un ascensor para el Capitán Arsenio. Hay un chancho arriba, hay un chancho abajo, hay una diferencia de peso. El de arriba pesa 100, el de abajo con el Capitán Arsenio encima pesará 130. Se le acerca mediante un dispositivo sofisticado una canasta con comida al de arriba. El de arriba come, aumenta de peso inmediatamente y eso produce una diferencia inmediata de pesos, por lo que hace bajar
al chancho de arriba. Y bueno, el capitán Arsenio asciende de una forma más vertiginosa de lo que querría, pero asciende. ¿Cómo bajaría si eso no fuese sido tan violento? Bueno, en algún momento el chancho que está abajo tiene que descargar la comida y vuelve a bajar. Tiene que esperar eso el capitán, pero bueno, funciona. Esto para mí es importantísimo en los libros también. Está bien que esté el juego, está bien que esté la fantasía, está bien que esté el absurdo, pero no estaría bien si no fuese verosímil. Y esto funciona. Si yo lo construyo, funciona. Tengo que entrar solamente 2 chanchos iguales y una casta con comida. Pero básicamente es perfectamente posible construir esto. Y así como hice eso, construí la historia de un montón de otros precursores de los mismos inventos, del colectivo, del ascensor, del horno microondas, de la máquina de cortar pasto, del submarino, del secador de pelo. Bueno, incluso, por ejemplo, ahí se ve el colectivo, que es el rojito acá, que si uno sigue la línea verde, termina en una carroza, una especie de carreta, ahí muy alta, que esa es la que hizo el capitán Arsenio. Pero si uno se va mucho más atrás, al año 1500, se da cuenta que el colectivo lo inventó en realidad un holandés. A ver si lo encuentro acá. Lo leo acá. Uno ve esas aspas de molino. 1589, el colectivo Holanda. El joven campesino Martinus van Rijn utiliza la rueda de un molino hidráulico para transportar a 75 personas por las colinas holandesas. Inventa también, en el mismo momento, las bolsitas para vomitar. Son como doble, eso fue bueno. Entonces, la verosimilitud y el humor tienen como una relación práctica también en estos libros. El dolor. Este es un libro de cuentos, fue una especie de secuencia o continuación con otra temática. Cuando en Excesos y Exageraciones hablábamos de la actitud exagerada de nosotros, de los argentinos, de nuestro pueblo, en este caso se volvió un poco más autobiográfico y empecé a escribir como una forma de sanación momentos que tuve en una época bastante dolorosos, que tuve que atravesar, mi familia, yo y mis seres queridos. Entonces empecé a trabajar con esa mirada, la mirada de la sanadora, de la poesía y de la narrativa, de los cuentos, de las historias y de cómo atravesar esos momentos con un poquito más de arte, de poesía, transformándolos en un bálsamo más agradable, más amable. Me parece que para mí fue importantísimo este libro. Con este libro hice una obra de teatro que se llamó igual, Mentiras y Moretones, y de repente, unos pocos años después de haber publicado el libro, estaba tocando el piano y actuando y cantando arriba de un escenario, cosas que pasan, locuras que pasan a través de las múltiples posibilidades futuras de una obra que es un libro. Entonces, también tiene, creo, un lugar entre las anécdotas que, más allá del dolor, de ciertas cosas que yo transformé. Por supuesto, no es un libro dramático, no es un libro para llorar, aunque ciertas partes lo son. Sí es un libro que para mí significa mucho y de donde yo rescaté muchos lugares. También incluye el humor, también incluye, no sé, tengo un amigo que se llama Pedro, que una vez me dijo, es un tipo que te discute esa gente que discute cualquier cosa, todo. Y una vez me dijo algo tan hermoso que lo transformé en este cuento. Me dijo, yo le digo, pero nunca estás de acuerdo conmigo en nada, ¿qué te pasa? Y me dice, es que yo me di cuenta que no sé lo que pienso hasta que el otro dice algo, y entonces pienso lo contrario. Rarísimo, y era verdad. Él discute, aunque yo diga lo que quieran, no sé, lo que quieran, cualquier cosa que diga, él va a decir otra cosa al contrario. Y puedo leer eso. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿10 qué? 10 minutitos. O si no, leo otra parte, porque este es medio largo.
Bueno, lo leo. Ya está. Se llama Galleta. No voy a inventar más. Yo creo, sin ser determinante con esto, que su réplica ante mi exposición carece de fundamentos concretos como para negarla con objetividad. Bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo con su juicio sobre mi proceder, que considero válido y por demás congruente. No estoy de acuerdo con que no esté de acuerdo. Si me acaba de decir que no estaba de acuerdo con lo que puse hace 5 minutos. No estoy de acuerdo. Lo que dije fue que me resultaba falto de argumentos. No, eso lo dije yo. Usted dijo otra cosa. No estoy de acuerdo. Yo dije lo mismo, pero al revés. Por eso, lo contrario a lo que yo venía diciendo. Si fuese lo contrario, estaríamos diciendo lo mismo. Por eso yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con que usted no esté de acuerdo con mi desacuerdo. El primero. Yo nunca dije eso. Yo tampoco. ¿Usted quién es? No me acuerdo bien. Ahora me hizo confundir. ¿Vamos a jugar a las bolitas? Dale. Este libro tiene también un texto que para mí me pareció interesante. Como habla, es verdad que habla del dolor. No, este no lo voy a decir porque habla del dolor, pero tiene un texto que habla también de ese lugar que tenemos de reinvención ante el fracaso. Muchos de mis libros hablan de ese punto, ¿no? De las cosas que nos salen mal. ¿Y por qué nos salen mal? O las cosas, cuando las describimos como algo que nos salió mal, quizás no nos salió tan mal. Quizás es parte de algo que estaba antes de que nos salga bien. ¿Se dan cuenta por qué escribo las cosas que escribo de recién, no? Y este texto que se llama Notas para un cuento habla un poco de eso, ¿no? En esta historia había un gigante jugando a las escondidas. Había una señora tan bajita que solo cuando usaba zapatos con tacos podía arrojar un poco de sombra. Había un famoso peluquero que usaba peluca. Había un niño malhumorado y chillón que protestaba en una frecuencia tan aguda que solo podía oír cierta raza de perros. Había una sirena y había un bombero enamorado. Había un barco de madera gigante en medio del océano con un pequeñísimo hoyo y una termita viviendo adentro. Había un vampiro culposo que prefería el café con leche. Había un coronel condecorado, cordial y vegetariano. Había un pintor de retratos con rodillo y un pintor de paredes con pincelito. Había 35 conejos rosados, todos machos. Había 11 mamertos y un genio camuflado. Había un vendedor de palmeras que vestía siempre de gamulán. Había un marciano que vivía en Saturno, pero prefería el clima de Urano. Había un juez que robaba caramelos de los kioscos cuando nadie lo veía. Había un fotógrafo que no podía guiñar un ojo. Había una pulga subida a un ratón sentado en el gorro de un mono que montaba un caballo. Había un exitoso futbolista que no sabía que tenía una pierna más corta que la otra. Había una nena que no tenía miedo, pero gritaba por si acaso. Había un corazón roto y había un amor, había una vez. El saber, la discusión sobre el saber, la discusión sobre ¿somos sabios o somos eruditos? ¿Tenemos conocimiento o estamos en un proceso de aprendizaje para realmente conocer algo? ¿Tenemos memoria o aprendimos algo? Aprendimos a reflexionar. En el saber yo escribo este libro junto a, no sé si lo puse, no junto, bueno, digamos que basado en un antropológico estudio sobre mi hijo mayor, Franco. Cuando Franco tenía más o menos 4 o 5 años, yo le preguntaba cosas en un sillón que teníamos en casa y él las contestaba, sea lo que sea, con total veracidad, ¿sí? Contestaba preguntas tan complicadas como cómo funciona la fusión nuclear adentro de un sol, de una estrella, y él la contestaba con 4 o 5 años. Por supuesto, ¿era desde el conocimiento? No, era desde el saber, que no es lo mismo. Y el saber pretende, en principio, relacionarse con lo verosímil, con la sucesión de explicaciones que tengan lógica, que tengan coherencia. Y en la niñez, la coherencia y la lógica son elementos bastante
fáciles de encontrar. Son coherentes, no para nuestra lógica, sí dentro de la lógica de ellos. Y esa construcción es la que yo me animé a estudiar y a construir y a esa construcción, a explayar dentro de un libro que se llamó La verdadera explicación. Finalmente lo escribí con algo que se llama la fuga hacia adelante, que es la forma que encontré, que es proponer una barbaridad, proponer un absurdo y luego justificarlo. Los mocos. Les leo los mocos. Acá. Acá está la nueva. Fíjense que cambié la ilustración. Esa era la de ese momento y ahora cambió. O sea, pareciera igual, pero no es igual. Se modifica. No me acordaba de esta, la habíamos cambiado. Así sale esta. El hombre de Neandertal no tenía mocos. Tampoco existían los mocos durante el Renacimiento o la Edad Media. Recién se asomaron al mundo a principios del siglo XVI con la fabricación de los primeros pupitres de escuela. Esto confirma que existe una relación directa entre el moco y el aprendizaje sentado. El primer moco de la historia aparece una mañana helada de 1624 durante una clase de geografía dentro de la nariz de una nena de trencitas que se llamaba Rosa Moqueta. Al parecer, nuestro cerebro considera que hay cosas que necesita saber y cosas que no. Esto depende de cada uno. A algunos les interesa la matemática y a otros la historia o la música. El cerebro ordena así cada ingreso de información. Todo lo que es útil lo conserva en la cabeza como memoria. Y todo lo que no sirve lo amontona en forma de moco en la nariz. Por eso generamos más mocos en invierno, durante las clases, y mucho menos en verano, mientras estamos de vacaciones. Cuando el cerebro detecta una enseñanza que prefiere no guardar, como por ejemplo la fecha de un acontecimiento histórico, ese dato se transforma en un menjunje verdoso que escupe el parietal izquierdo y que desciende por un cañito hasta ubicarse en las fosas nasales, junto a otros datos inservibles como el nombre de algún prócer o un número de la tabla de multiplicar. Y cuando en el curso del día el cerebro no llegó a desprenderse de toda la información innecesaria, la descarta durante el sueño a través de los ojos. A eso se le llama lagañas. Los niños son los más grandes productores de mocos del planeta, seguidos por los escritores de horóscopos y los taxistas. Se conocen muchas personas que saben y guardan muchísimos datos inútiles por si acaso. Durante décadas han acumulado kilos y kilos de moco en sus cabezas, evitando así el desmoque natural, lo que es muy peligroso. Hay quienes aseguran que sus mocos son dulces. Otros los sienten amargos y hasta ácidos. La gran mayoría los usa salados. Pero ninguna persona sabe con total certeza cuál es el sabor real, porque a nadie en todo el universo se le ocurrió probar un moco ajeno. Son experiencias personales e intransferibles, y hasta encontrar un valiente que se arriesgue por el bien de todos, la ciencia jamás develará esta incógnita y el sabor del moco será para siempre un misterio. En fin, y así aparece un montón de Mariana. Y así aparecen un montón estos son, por ejemplo, los platos voladores, los fantasmas, el Big Bang, los volcanes, la fuerza de gravedad, bueno, un montón de cosas que me pongo a explicar en esta tesitura. La poesía. Con este libro, que se llamó El Infinito, emprendí otro viaje. ¿Vamos bien? Amé. 5 y nos echan. La poesía. Bueno, fue un libro. Qué bueno hablar del infinito en 5 minutos, es sencillísimo. Me hacen, cortá, el infinito no. El Infinito fue un libro en el que yo me propuse describir de alguna forma poética el infinito, el concepto del infinito, utilizando, por supuesto, la poesía. Única manera de acercarse a un concepto tan intangible y tan difícil de asir como el infinito.
Entonces hay una serie de definiciones que me ayudan y nos ayudan a ubicarnos, ¿no?, en relación con algo que es inubicable. El infinito es la mina del lápiz que tragó el sacapunta y que hubiese escrito la solución a todo. El infinito es la fórmula de la felicidad oculta en el cuero de alguna vaca, pero del lado de adentro. El infinito es un náufrago que cree que si sacara el agua del mar con un vaso, podría irse a casa caminando. Gracias. ¿Gustó? Hacen los aplausos de Sofovich o algo así. Entonces, bueno, fue un libro que después se convirtió, capaz algunos de ustedes, si viven acá en la ciudad de Buenos Aires, habrán ido hace no mucho tiempo al Centro Cultural de la Ciencia, ahí en Palermo, en donde estaba la muestra del infinito, que vinculaba objetos metafóricos que describían procesos complejísimos de la naturaleza, como los agujeros negros. Y eso también dio lugar a toda esa apertura, ¿sí?, así como Mentiras y Moretones a una obra de teatro, El infinito, a esa muestra en donde tuve que estudiar y me propuse estudiar en el Balseiro, cerca de donde yo vivo, en Bariloche, astrofísica. Bueno, eso duró 3 años. Luego vino Miedoso. Tenemos solo 2 libros, voy a contar brevemente Miedoso, que habla por supuesto del valor. Todos los niños, sabemos, necesitan de este punto. El valor es para mí importantísimo, como lector y como escritor. El valor no es circunstancial. Ahí está, bien, Miedoso. Es un adjetivo y es algo mucho más de lo que la palabra indica, ¿no? Miedoso cuenta la historia de mi hija, de Nina, y el momento en que ella se le presenta la diabetes. Tenía 3 años, diabetes mellitus 1, que es una enfermedad que no tiene cura, sobre todo la diabetes infantil. A partir de los 3 años, ella es diabética, y este fue un texto que escribí en ese momento, cuando ella tenía 3 años, hoy tiene 12, fue un texto que escribí en la clínica para regalarle a ella y para regalarle a mí. Digamos, es un texto que habla de los miedos, de los niños, de las niñas, en este caso, y sobre todo de los padres. Con ese texto atravesamos ese mes que estuvimos internados en una clínica en donde nos empezaron a explicar sobre inyecciones, sobre insulina, sobre nutrición, sobre carbohidratos y sobre ruptura de las células. Y aprendimos un poco, aprendí yo a constatar ese efecto que tiene justamente la narrativa en la imagen de la niñez y cómo nos acompaña. Un poco el libro formula eso. ¿Es posible quitarnos el miedo con un texto? Bueno, no es posible. Es posible otras cosas. Debajo de la cama de Nina vive un monstruo enorme, enormísimo, dice. Es más gordo que una anguila gorda y más pesado que 100.000 hormigas, como mínimo. Si bien el texto fue dedicado y escrito en ese punto, en ningún momento, por supuesto, nombra a la diabetes, ni nombra nada que ver con la diabetes. Sin embargo, está totalmente velado y construido con conceptos que tiene la diabetes. Las curvas de la glucosa. Solo come cosas dulces. Los sobres de azúcar. Es un texto que se utiliza con los miedos, y justamente hay niños que han adquirido y tienen la suerte de tener este libro, pero le tienen miedo a las arañas, o a la oscuridad, o a los pozos, o a una maestra, y funciona igual, ¿no? Es algo que a mí me gustó mucho lo que pasó luego de que sucedió lo del libro, que también hicimos unas entrevistas y estuvo buenísimo. Estos libros, este libro sobre todo fue mucha en colaboración con María Amelia Macedo, que la tengo acá a la derecha, que fue un libro dificilísimo de hacer, creo que el más difícil de todos, a pesar de ser un libro cortito, y ella fue una mano enorme y un sostén enorme para animarme a generarlo. Y bueno, gracias. Amén. Último de los libros, es el último que salió hasta el próximo, que ahora les voy a decir cuál es, que es Recíproco. Recíproco es la historia de esta niña, capaz lo leo y ya nos vamos, ¿no, Amé? ¿Cómo venimos? Ya tenemos que ir cerrando. Dale. Les leo este libro, va a ser más fácil leerlo que
explicarlo. Pará, está acá. Ahí va, ¿eh? Lucía no quiere dormir si antes no le leen un libro, siempre el mismo. Lo sabe de memoria, lo recita palabra por palabra y de principio a fin. Había una vez. Las hadas habitan el cuento que vive en el libro. De noche doblegan la oscuridad con sus larguísimos cabellos y encienden el valor de Lucía, que así se anima a dormir con la luz apagada. A veces le lee su mamá, despacito y casi cantando las estrofas. Lucía ya conoce los ritmos de su voz y amaca con su cabeza cada oración. A veces le lee su papá, que pone voces diferentes cuando cambian los personajes. Voz gruesa cuando aparece Rudolf el ogro, voz de pito cuando chillan las viejas de la cueva y voz de gelatina cuando le toca hacer de algún hada. Papá no sabe cómo suenan las hadas. Lucía los escucha noche tras noche, esperando en cada página que venga el sueño y se la lleve de paseo hasta el otro día. A veces llega antes de que el libro termine, a veces no viene y se queda mirando el techo, recordando partes lindas de su cuento. Lucía duerme abrazada a su libro de hadas y justo antes de que empiece su viaje, se cuida de cubrirlo con la frazada y arroparlo sobre la almohada. Ella sabe que es en realidad el libro el que no se puede dormir si no lo leen antes. Bueno, gracias por venir. ¿Podemos hacer una pregunta, Ameno? Es muy, muy importante. Bueno, por favor que la pregunta sea inteligente, porque es una sola. No, igual si Pulse no, presión. si hay alguna, a los chicos, si tienen ganas de preguntarle algo a Pablo, si no, igual no se preocupen porque yo sé que este momento es difícil y nos podemos encontrar en el stand 1017 para que Pablo siga charlando con ustedes, ahí aparece una pregunta, siga charlando con ustedes, se puedan llevar los libros firmados, ¿sí? Sí. Gracias. Bueno, Se valió por 1000 preguntas tu comentario, genial. Bueno, entonces los esperamos